y yo lo veo como una gran oportunidad. Y lo que dijo Juancho, de que hay que ser más humano, es también muy interesante pensar que redes sociales funcionan porque en el otro lado hay un ser humano que recibe el mensaje. Entonces ya no es que vamos a mandar mensajes a todo el mundo y esperamos que alguien lo pilla, sino que comunicamos de forma humana utilizando storytelling. Y, por ejemplo, uno de los mejores vídeos o mensajes puede ser que un hotel o un destino cuenta sus más grandes desafíos o en su carrera profesional, o cuenta que, mira, hace 3 años nos pasó esto y casi cerramos, pero hemos podido superar y tal, tal. Y eso va a generar como una relación, porque como dijo Juancho, la gente va a asociar con el hotel o con la empresa mucho más y les ven con una cara humana y es muy, muy interesante. Pero ¿no pensáis que es un tema de no ser gran empresa, sino de tener grandes aparatos burocráticos o no dentro de las empresas? Claro, es que yo es lo que voy a decir ahora. Al hilo de lo que decís, yo creo que todo pasa por el tema de la transparencia, ¿no? Que es lo que hablábamos en Internet. ¿Por qué se cree alguien las fotos que tú cuelgas de tu experiencia? Has estado en Chichén Itzá y cuelgas la pirámide. Y todos tus familiares te dicen, qué guay. ¿Por qué se lo creen? Porque eres tú. Ahí se genera una confianza. Y yo creo que el reto pasa, sobre todo por pymes, que son los que más rápido van a poder actuar, como tú dices, por generar confianza, por enviar mensajes que generen confianza. Yo os pongo un ejemplo súper 1.0 que viene muy al caso, porque es que es lo que os digo, es exactamente lo mismo, pero con otras herramientas. Yo era comercial de Club Vacaciones hace muchos años, y yo recuerdo que me hice famoso entre las agencias de viajes en Galicia porque nos llegaban, no sé si os acordáis, hace mucho tiempo que se enviaban las ofertas por fax, aquellas hojas con todos los hoteles, ¿no? Y había los 25 hoteles que tenías que intentar vender, ¿no? Y yo llegaba a las agencias y había veces que tachaba hoteles y les decía, este ni de coña, este para tal, y la gente me decía, tío, pero ¿cómo me vas a tachar este hotel? Y yo, porque me vas a meter una reclamación. Entonces, como no quiero tener un problema contigo, quiero que me lo vendas. Y generar confianza. Y por ahí es por donde tienen ventaja las pymes, porque para una gran empresa es más difícil generar confianza. ¿Por qué? Porque, pues, buscando un ejemplo, Movistar, para no hacerle daño a nadie del turismo, ¿no? Que acaba de abrir su Twitter con gran éxito de crítica y público, lo tiene difícil para escribir sobre sus cosas malas. ¿Por qué? Porque además probablemente tendrán que pedir permiso y porque la gente no se quiere mojar, ¿no? Dentro de una gran empresa, ¿quién es el que le pone el cascabel al gato, ¿no? Sin embargo, en una pyme, en una empresa pequeña, eres tú, y eres tú el que puede hacer de un problema o de un defecto que tú tienes una virtud y decir, mira, este es mi hotel y sí, la piscina la tengo hecha un desastre, pero la estamos arreglando. O la voy a arreglar, voy a hacer. Lo que sí es cierto es que por lo menos el inicio del 2.0, que como tú decías, Juancho, no hace tanto tiempo, porque todo en estos temas el tiempo es relativo, había no un cierto, sino un importante rechazo a todo lo que era la utilización comercial de las redes sociales. Ni hablar, por supuesto, de lo que es un banner, ni hablar, por supuesto, de una presencia invasiva. Pero más allá, es decir, todo aquello que era una utilización comercial o interesada del 2.0, estaba mal vista por los propios usuarios y existía un cierto rechazo. ¿Se ha superado eso ya a partir de la transparencia? Es decir, ¿se da más importancia ahora a la transparencia? Es decir, yo estoy aquí, esta es mi empresa, te quiero vender, pero soy yo. Es decir, ¿se ha dado un paso más allá? Pero yo creo que el fondo sigue siendo el mismo. Es decir, a mí me gusta que Movistar tenga Twitter porque si tengo un problema con ellos me puedo dirigir a ellos, pero no me vendas la moto. Es decir, no utilices ese Twitter para machacarme con tarifas. Si quiero tarifas ya las iré a buscar. Entonces, ¿cuál es el mensaje que puede trasladar en estas...? Porque tú hablabas de, en un momento dado, una compañía hotelera que hace una campaña en Facebook. ¿Cuál es el tipo de campaña? ¿Cómo modulas eso y cómo llegas para que no exista ese rechazo por parte de los usuarios que dicen, hasta aquí me voy a encontrar? No, el usuario lo que espera de las marcas es que le hablen como personas, justo. No como usuarios, ni siquiera como clientes. Hay que personalizar las marcas. De hecho, uno de los graves problemas, por lo que comentaba Jimmy hace un momento, de la cuestión del espacio-tiempo, cada vez el tiempo... cada vez los cambios se suceden con menos tiempo y eso provoca que las empresas tengan que tener la capacidad de adaptación de los grupos, ¿no? Que en un momento dado se mimetizan con el entorno y da igual el entorno que sea, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas de este siglo, ¿no? Para la empresa, la capacidad de una empresa vertical, con un funcionamiento vertical totalmente cartesiano del siglo XX, pasar en el entorno del siglo XXI, por muy grande que sea la empresa, vuelvo a repetir, el problema es la burocracia, a pasar a convertirse en una empresa totalmente horizontal, en el que las marcas tienen personalidad propia. ¿Y qué significa tener personalidad propia? Firmar con nombres y apellidos lo que estamos haciendo, es decir, responsabilizarnos. Y entonces seremos capaces de llegar a cualquier entorno donde estén realmente los clientes, mismo que estén en Twitter, en Facebook, en YouTube,
y hablar de tú a tú, de comprometernos personalmente con la conversación que estamos teniendo dos personas. Entonces yo creo que eso es el punto crítico de la conversación, es precisamente eso. Yo, al final, lo que tenemos que ser hoy en día en las empresas son ser muy camaleónicos, ¿no? En el sentido que hay que adaptarse a lo que venga. Hay que también ver que a medida que tú avanzas, aprendes. Yo creo que el primer programa que hicimos de Turismo 2.0 fue hace un año, ¿no? Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Entonces esto en un año ha cambiado mucho. En meses cambia mucho. El problema está dentro de la empresa. Es como lo que pasó en Internet al principio. Al principio Internet era una cosa. Después llegaron las empresas que empezaron a lanzar y a utilizar Internet para vender, ¿no? Y ahí cambió radicalmente el objetivo inicial de Internet. Y ahora estamos igual. El objetivo inicial de las redes sociales en aquella época ni le llamamos redes sociales, le llamamos Web 2.0. Porque aunque es un término que está muy ya manoseado, pero las personas necesitamos términos que nos ayuden a entender los conceptos, ¿no? Cuando en ese programa ni se habló de Facebook. Y hoy Facebook ya rebasa los 500 millones de usuarios. Entonces, lo que hay que tener en la empresa, porque pasamos del usuario personal, cómo sacamos de ello provecho desde la empresa, es ser capaces de ir adaptándonos. Porque antes de Facebook estaba MySpace, y antes de MySpace estaba Classroom, o estaba Friendster. Había una evolución y un montón de esas redes sociales, ¿no? Y la cuestión es ser capaz de entender el entorno, de ir aprendiendo a base de hacer cosas, y ese cambio después, esa adaptación, siempre es más fácil. Y cuando a todo esto le pones el apellido, quiero decir, te sientas delante de un empresario y te dice, bueno, ¿y esto es rentable? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque yo entiendo a veces parte de este discurso, por decirlo de alguna forma, pero luego lo trasladas de nuevo otra vez a la empresa, a cuando llegas y dices, bueno, esto va por aquí. Te viene el de marketing de turno, ya sea iluminado, ya sea friki o ya sea tradicional del siglo XX, y te dice, bueno, ¿y esto? A mí me llama la atención muchísimo una cosa, y es que parece que hay que poner siempre el ojo encima de lo que tú dices, ¿no? Y el social media, vale, pero ¿cuál es el ROI? Y parece que hay una obsesión con el ROI del social media, y resulta que hace 5 años metíamos una página doble en El País y nos daba lo mismo. Tú la veías por la mañana, te quedabas contentísimo y te creías que aquello iba estupendamente, ¿no? Y sin embargo, ahora que sí que se mide y que sí que hay resultados, parece como que es que no llegan. Pues oiga, es lo mismo. Estamos haciendo lo mismo que se hacía antes, ¿no? Pero en otro medio. Es decir, no creo que haya... Y también, hablando de ROI, muchas empresas en su día a día podrían calcular mejor el ROI. O sea, en su día a día no saben cuánto vale un cliente o cuál es el valor del tiempo que el cliente está y muchas otras métricas. Entonces, sí que es verdad que es muy diferente, pero también hay que formar, hay que dar cursos sobre eso, porque, por ejemplo, si utilizas Twitter como un medio de comunicación, tienes que utilizar diferente métrica que si pones publicidad en periódicos. Entonces, en Twitter calculas cuántos retweets y menciones hay y luego haces como un análisis de estas cosas. Entonces, es un nuevo entorno que la gente muchas veces rechazan porque no saben cómo calcular ROI y lo utilizan como que pretexto diciendo que esto no funciona. De todos modos, por poner un ejemplo, y además está Juancho aquí, la experiencia que vosotros habéis hecho con la Fórmula 1 esta semana pasada, con la cantidad, con los millones de impactos que habéis tenido, y alguien se puede preguntar, pero esto, ¿cuál es el ROI de esto? ¿Esto para qué vale? Si tú llegas a hacer eso, por ejemplo, en un periódico y te venden esos impactos, ¿te hubiese costado lo mismo? No, vamos. Cuenta la experiencia, Juancho, cuéntalo. Bueno, yo vivo obsesionado con el ROI la última semana, porque me está tocando hacer el retorno de la inversión, ROI, retorno de la inversión, en inglés es el acrónimo. Hemos organizado lo que es el típico viaje de prensa, solo que evolucionado al 2.0. ¿Y qué es un viaje de prensa 2.0? Habitualmente lo que hacíamos es invitar a los periodistas a conocer el destino, les preparábamos un programa, les trasladábamos lo que eran los hitos que queríamos conocer y luego esperábamos a que publicasen en un medio tradicional su artículo o emitirlo a través de la televisión. En este caso hemos organizado un viaje de prensa 2.0. ¿Qué quiere decir esto? Blogueros, tuiteros, videobloggers, gente que están ahora mismo en los medios sociales, que están ahora mismo en los medios digitales, por llamarlo de alguna forma, les hemos invitado a conocer el destino
conocer un poco lo que era la Fórmula 1.